¿Me escucha? Sí, profe, creo que ya se lo escucha. Ah, ¿qué estaba pasando? Es que... Qué raro. Perdón, ¿quién dijo? Yo, Iván, es que de repente se lo escucha y de repente no. Sí. Cuento hasta el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya se lo escucha. Bueno, eso creo. Ah. Ah. ¿Verdad? Ahora sí. Como que de principio no se escuchó y ya después sí. Bueno, en mi caso por lo menos. A ver, voy. Sí, por ejemplo, ahorita me quedé en Boya y ya no como que no sé, se silenció o como que se saturó el Sí, micrófono, porque no sé. cuando ya no dice nada y empieza a hablar es cuando no se escucha. Ok, voy a colgar. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí o otra vez mal? No, ya se lo escucha, profe. Estaba puesta otra cámara, estaba puesta la camarita donde para apuntar a cuando es que se estaba trabajando en, dejé la otra cámara, la cámara donde donde apunto lo que escribo en las notas, no en el iPad. No me había dado cuenta y por eso no pues ni, o sea, bueno, a ver. A ver qué. A ver qué. Ya. Bueno, parece que siempre hay una tragedia con esto, que una cosa u otra. Bueno, tampoco son tragedias. Bueno. Gracias por escuchar. A ver, ¿dónde estamos? ¿Hay alguna pregunta? No, nos quedamos en el último tema. Bueno, no recuerdo si no terminé de explicar entonces. No acabé de explicar. O No sea, acabé. te faltó un No. ejercicio. Nos dijo que iba a poner dos, ¿no? Vimos el de medio círculo y luego vamos a ver otro, pero no recuerdo. Ah, faltaba un ejemplo. Uh-huh. Ah, ok. Déjame buscar uno y si no, pues ahora ni modo que busco uno. No me acordaba. No, ahorita veo. Ya estoy compartiendo, se supone. A ver, ¿qué ejemplo vimos? El último que vimos era... Pues era ese. Aquí tengo uno que dice la longitud es raíz de 5 sobre 2
más logaritmo natural de raíz de 5 más 2, todo sobre 4. ¿Y es esto? Ajá, acá está. Es la respuesta que está encerrada en rojo. Qué raro. O sea, sí hay otro, pero no. Es un ejemplo donde se usa integración numérica, usando la regla de Simpson y no sé qué. Luego platicamos un poquito de cómo si está uno en una isla desierta, cómo aproxima una integral sin hacer un millón de rectangulitos, pero no, pues es numérico. O sea, si tienen un celular, lo aproximan 1000 veces más rápido y 1000 veces más eficiente, 1000 veces más preciso y todo con el celular, entonces, con el teléfono, pues, entonces, con la cosa. No, pues ya es que yo no veo, ya, vamos a ver otro tema. La última aplicación así geométrica. Después de esto vemos alguna aplicación de biología, yo creo. Y luego probabilidad, un poquito de probabilidad. Y se acaban aplicaciones y vamos en paralelo con con las técnicas de integración. Espero que vayamos, no sea singular, sino plural, ¿no? Espero. Bueno, la sección es la 8.2 y es superficie de un sólido. Les decía, ¿no? ¿Cómo sacamos el área de una maceta? Bueno, una maceta es fácil. Es con geometría, pensar un rato y no se requiere cálculo integral. Pero en particular, o sea, si nos dan cualquier objeto así, pues no podemos, ¿no? Sacarle la superficie, pues no. Nada más en algunos casos particulares. Los casos en los que podemos es cuando la superficie es de revolución, ¿no? O sea, tengo una curva así en el plano XY. El eje Z sale de la pantalla o de la mesa o del pizarrón y apunta hacia mi cara, ¿no? Ese es el eje Z. Entonces lo que hago es tomar el eje X como si fuera un alambre y le doy vueltas, ¿sí? Y ya, se me genera un sólido. O sea, hemos visto varios ejemplos. Por ejemplo, un jarrón. Si quiere uno sacar el volumen de un jarrón, pues ya se complica, ¿no? Pero en el caso en el que, digamos que el jarrón, voy a ponerlo así como que, a ver, un segundo. Algo así, ¿no? La curva que voy a recalcar de azul es una curva, por ejemplo, dada en la forma y igual a f de x, y la giro alrededor del eje x, ¿sí? O sea, como si el eje x fuera un alambre, pues, ¿no? Giro alrededor del eje x, me genera un jarrón, como un jarroncito. Y la pregunta es, ¿ese jarrón qué área tiene? ¿Qué volumen tiene? Ya deberían saber, ¿no? En este caso lo que conviene es rebanar, ¿no? Rebanar y ya. Y cada rebano, volteo a ver la pieza que me queda como de rompecabezas. Es un círculo en este caso, nada más hay que sacar el área del círculo y ya, ¿no? Pero queremos el área. O sea, otra vez quieren, es que si me pongo a hacer aplicaciones, pues me salen muy tontas, pero queremos pintar 10,000 jarrones, ¿no? Y cuánta pintura compro para pintar, o sea, cuánto tienen de superficie, etcétera, ¿no? Entonces, no es así como que todos los días no, pues no, ¿verdad? Pero bueno, es una aplicación, pues. Otra vez, lo que importa no es tanto que aprendamos, no, ya se saca el área de un jarrón. Pues también, pero en realidad lo que importa es ver que un ejemplo más donde se convierte en una integral, ¿no? Una cosa que no puedo calcular es igual a una integral y ya, es un ejemplo más.
que es el último o penúltimo, no sé, ahorita vemos. Bueno, ¿cómo le hago, no? Para sacar la superficie. Ok, déjenme les digo la idea. La idea es la siguiente, así por encima, ni tan por encima. La idea es la siguiente. Ok, otra vez, este cuento fastidioso de que si me dieran de media hora, ¿qué hago, no? Me dieran media hora o una hora o 5 minutos, aproxímame el área de esta cosa. ¿Cómo le haría uno, no? Claro, asumiendo que es una persona muy lista y que se le ocurre todo a la primera, lo que sea, pues, ¿no? ¿Cómo le haría uno? Si uno no tiene idea de cálculo integral, lo que sea, ¿cómo le haría uno? Uno, por ejemplo, pues sí, es repetir lo de siempre, ¿no? Uno, aquí empieza un x0, ¿no? x1, parto, este es xn, es la última, este es a, x0 es a, xn es b. Parto el intervalo entre a y b en n pedazos, hago marcas de x0 es a, xn es b, y cada marca es x1, x2. Y por aquí tengo la xi, ¿no? xi menos 1, perdón, xi. Ahí está, ¿no? O sea, es que estoy viendo un poquito chueco el jarrón, pues es que si no, ¿cómo le hago? O sea, estoy viendo un poquito, hagan de cuenta que el eje z se vería como así, miren. Así, un poquito así. ¿Sí? Estoy volteando un poquito el jarrón. Si le voy de frente, pues la tapa, pues no la veo, nada más veo ¿no? el borde de la tapa. Pero si le volteo un poquito, veo eso. Ojalá que esté medio clara la intuición. Entonces xi menos 1 y xi, así se ven, ¿no? O sea, lo verde, hagan de cuenta que es un disco verde y un disco rojo. ¿Ok? Y el punto xi menos 1 está en el disco verde. Es el centro del disco verde. Y el punto xi es el centro del disco rojo. ¿Ok? Y ya. Y entonces, otra vez, ¿cómo le haría? Una idea para aproximar. Bueno, voy a aproximarlo de esta manera. O sea, lo partí en n pedazos, ¿no? El joven vale 20, porque pues, no tengo tiempo y por lo que sea, vale 20. Todo lo que hago es voy a estimar. Ok, perdón, esto no está bien, no estoy muy poco articulado. Al partir en n pedazos el eje entre A y B, parto la superficie en n pedazos, ¿sí? En n rebanadas. Ahí tengo la iésima rebanada, la café, ¿no? Es una rebanada, un pedazo de jarrón, ¿sí? Entonces, una manera de aproximar el área total es aproximar las áreas de los 20 o los n pedazos, ¿sí? Como cinturoncitos, ¿no? O bandas, como quieran llamarle. Entonces, aproximar las áreas de esas cosas y la suma de todas esas áreas aproxima el área total de jarrón. Y ya, como siempre, ¿no? Como le hacemos con rectángulos, aproximábamos el área bajo una curva. Con cilindritos, con volúmenes de cilindro, aproximábamos el volumen de un objeto, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí es parecido, ¿sí? Muy parecido, de hecho. Entonces decimos, ok, el área, perdón, del sólido es aproximadamente la suma, a ver, voy a ponerlo aquí, el área del jarrón es aproximadamente, énfasis en aproximadamente, la suma de I igual a 1 a N no, énfasis por tonto, no, es igual, ¿sí? A la suma de la área iésima, ¿sí? El área iésima es el área real, café, ¿no? Es la que está allí, es igual a la suma. El problema es que pues no puedo sacar esa área, ¿no? O sea, hay una curvita ahí, o sea, si fuera un objeto, un cilindrito, pues sí, ¿no? Algo así, pero no es una cosa rara, ¿no? En la parte de aquí es una curva, o sea, está curveada, entonces no puedo. ¿Qué hago? Aproximo. ¿Sí?
La pregunta es cómo aproximo. O sea, ese objeto es como, pues sí, es una bandita. Como una bandita, es como, no sé si han visto los calamares, que como los cortan. Es una bandita que no es un cilindro. Es algo, ¿no? Bueno, la manera en la que la aproximamos es que nos imaginamos que es como un pedazo de cono, ¿sí? O sea, un cono, bueno, un cono tiene muy claro lo que es casi que al nacer está claro lo que es un cono. Un cono está aquí. Y aquí está una sección de cono, voy a pintarla también de café, ¿sí? Entonces me imagino, o sea, me imagino que el área café que estoy aquí, recalcando, aquí, viendo, se parece al área de un pedazo de cono, como la que tengo acá. ¿Sí? Digo, se parece. Ok, sí, sí se parece. Y mientras más fina es mi partición, más se parece. Entonces va a jalar, o sea, me va a dar una buena aproximación y en el límite me va a dar el área. Pero bueno, antes de pasar al límite y lo que sea, ¿cuál es el área de ese pedazo de cono? Les digo, es un ejercicio que no es trivial, que les digo, tienen que hacerlo en 10 minutos, todos tienen que poder hacer, o sea, no es despejar no es, pero lo piensan y no es difícil, es un argumento geométrico elemental, hay que usar el cerebro, claro, pero es elemental en el sentido de que no se requiere más que geometría clásica, no elemental de que cualquier persona, aunque esté desconcentrada, lo hace, no, es elemental, no requiere más que elementos muy básicos. Esta área, fíjense, si este es el radio chiquito y este es el radio grandote y esta es la longitud, bueno, la longitud de hecho es esta que está aquí. De tomar nada más el cubo. ¿Sí? Lo que mide esa cosa. R1 es el radio chiquito, R2 es radio grandote y L es lo que mide lo que mide longitudinalmente, no la altura, porque dije mal, no la altura, lo que mide ese pedacito. ¿Sí? Bueno, si tienen un pedazo de cono así, el área de ese pedazo de cono es 2pi, el área es 2pi RL. ¿Qué es R? R es el promedio de R1 y R2. ¿Sí? Es 2pi, el promedio de R1 y R2 es esto, R1 más R2 sobre 2 por L. ¿Ok? Ese es el área. Les digo que es elemental. O sea, de hecho, se pueden pasar 8 horas tratando de demostrarlo y no sale. O sea, no es ridículo no poder hacerlo. No, se tarda uno un rato. Si no le da ninguna sugerencia de cómo hacerlo. Pero en fin, es elemental, es lo que importa, no voy a detenerme en eso. Ese es el área de un pedazo de cono. Entonces, fíjense, ¿cuál es el área? Entonces ya veo, ok, a la derecha. Lo que tengo a la derecha es un pedazo de calamar o una banda, lo que sea. Y lo quiero aproximar. Y sabes que yo quiero imaginarme que eso se parece mucho al área de un pedazo de cono como el que está del lado izquierdo. Ok, sí se parece. Y mientras más fina es mi aproximación, más se parece al área de un pedazo de cono. Y sí es cierto. Ok, ¿y cómo saco yo entonces, cómo aproximo el área del lado del jarrón, del pedazo de jarrón, del iésimo pedazo de jarrón? Ok, si me imagino que es un cono, ¿cuál es ¿cuál es el R1? ¿Cuál es R2? O sea, el radio promedio. ¿Y cuál es L? Ok, L, déjenme entonces quitarlo azul. No. Lo que puse ahí con rojo, eso es L, ¿sí? Es lo que mide así el cono, o sea, la sección de cono. No la altura, sino lo que mide esa sección, ese segmentito. Lo rojo que está allí, ¿no? Ese es L. R1 y R2. R1 es esta altura, ¿con qué color la pondré? R1 es esta altura verde y R2 es esta altura morada. ¿Sí?
Pues o sea, R1 es f de x y menos 1. R1 es f de x y menos 1. R2 es f de x y. Y ya. Entonces, aplicándolo de aquí abajo, lo que tengo aquí abajo, ¿cuál es el área del diésimo cono? El área del diésimo cono. El área del diésimo pedazo, perdón, del jarrón es aproximadamente, ahora sí, aproximadamente el área de un pedazo de cono. El área de ese pedazo de cono que me estoy imaginando, que no es, pues se parece mucho a ese objeto, es 2pi por f de xy menos 1 más f de xy sobre 2 por L. ¿Sí? La L es el pedazo rojo que está acá arriba. ¿Cuánto vale la L? La L, fíjense, es el segmento de curva. ¿Sí? Es el segmento de curva. O sea, si el punto de aquí es pi menos 1 y el punto de aquí es pi, es lo que ayer hicimos. ¿Sí? Ese pedazo de arco es L, es exactamente L. Entonces, si se acuerdan cómo se aproxima, es L. Aquí está la L, faltaba ponerla. A ver, primero, el área iésima, le sigo, es aproximadamente 2pi. Fíjense, si es muy chiquita, ya es muy fina la división, f de xy y f de xy menos 1 son casi iguales, ¿no? O sea, o sea, no hay casi diferencia, ¿no? Estamos en lugares ya demasiado cercanos. Puedo ponerle f de xy, no pasa nada. El 2 se me va a cancelar. ¿Sí? El 2 se me va a cancelar. No. Miento. Lo que dije es correcto en el sentido de que f de xy menos 1 y f de xy son casi iguales. ¿Sí? Entonces el promedio se parece a f de xy. El promedio se parece a f de xy. Son casi iguales. Entonces ya me quedó como está aquí abajo, ¿sí? 2pi f de xy. Falta por L. Falta por L. La L, ya dije que era el tamaño del segmento entre pi menos 1 y pi, que está ahí arriba. Pero eso ayer lo vimos, ¿sí? Le sigo, el área iésima es aproximadamente 2pi f de xy por raíz cuadrada de 1 más la derivada de f en xy al cuadrado. Es lo de ayer, es lo que mide el segmento ese, ¿no? Lo aproximo así, es la raíz cuadrada de esa cosa. Ahí está, ese es el pedazo de pi menos 1 a pi. Pues ya entre comillas, ¿no? El área es aproximadamente, insisto, la suma, si lo partí en n pedazos, la suma de i igual a 1 a n del área iésima, de las i áreas, y aquí tengo la expresión para cada área. El área es 2pi f de xy raíz cuadrada de 1 más la derivada de xy al cuadrado. Ahí está. Es la aproximación que obtengo si lo parto en n pedazos. ¿Cuál es el área real del jarrón? El área, ahora sí, igualdad. En el límite ya, cada vez aparece más. Y en el límite es el área del jarrón. Entonces el límite de esa suma que está allí. ¿Sí? Una vez más sale el límite de una suma. Bueno, no es sorprendente, es cálculo integral. Pero, en fin. Es el área. Es exactamente eso que está ahí. Ese es el área. Y bueno, todo va apuntado obviamente a cálculo integral. Digo, oye, es que si yo quisiera, y aquí ya debe ser un brinco no automático, ni necesariamente fácil, no tiene por qué ser fácil, pero creíble sí. Para ustedes ya debe ser creíble esto, este paso. Dice, oye, esperen un segundo, ¿sí o no? Si yo quisiera sacar la integral, por cierto, si yo quisiera sacar la integral de a a b de 2pi f de x raíz cuadrada de 1 más la derivada de x al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que tengo aquí es una función, ¿sí? Esta función, morado no quiero ponerlo, esta función que está recalcada de azul,
¿sí? Si yo quisiera sacar esa integral la integral de esa función de a a b y la escribo como un límite de una suma de Riemann, me quedaría exactamente como lo que está en la parte morada. Exactamente, así, me quedaría exactamente. ¿Qué quiere decir? Pues que la integral es igual a esa suma de Riemann. Pero es igual que el límite de esa suma de Riemann. Pero el límite de la suma de Riemann es el área. Pues ya acabé, ¿no? Entonces el área es la integral. Entonces el área es la integral que está allí. ¿Ok? Ese es el área del jarrón. Ahora sí ya. Esa es el área del jarrón. Y ya. Antes de pasar a complicaciones, porque bueno, en realidad complicaciones no hay muchas. ¿Qué complicaciones hay? Bueno, iba a decir algo sutil. Tampoco es sutil. Esto funciona si ustedes tienen un jarrón que obtienen girando una función alrededor del eje X. Si lo que tienen es un jarrón que obtienen girando alrededor del eje Y, obviamente es diferente. Pero hay una cosa que tener cuidado, es... déjenme les digo, si me agarran a mí distraído, diría, voy a darle vueltas alrededor del eje Y. Ya sé, hombre, ya ni me digas, mira, el área. Ahora, en lugar de ir de A a B, voy de C a D. ¿Qué importa, no? O sea, de algún lugar a algún lugar voy a ir. 2pi. Perdón. El de arriba primero, déjame escribirlo. Como f de x es y, ¿verdad? F de x es y. Entonces déjame escribirlo para que se vea cómo está en términos de x. Es lo mismo, nada, voy a reescribirlo de manera que se vea que y es f de x. Está inmenso. Y. ¿Y esto qué es? Es la derivada de y con respecto de x, ¿verdad? F' al cuadrado de x. ¿Ok? Es lo mismo. Nada más reescribiendo. Y ahora sí, me dijeron, oye, adivina si giras alrededor del eje y. Pues aquí está. No, no es cierto. Primero, antes de girar alrededor del eje y, son dos cosas. También voy a girar alrededor del eje y, ¿eh? Pero fíjense, esto es todavía más raro. Raro de que si uno está distraído de veras no se lo imagina. Supóngase que giran alrededor del eje X, pero no tienen Y como función de X, sino que tienen X como función de Y. ¿Sí? O sea, no tienen, sí, o sea, eso, no tienen f de, la curva que tienen, que da vueltas, esa curva que está aquí, que da vueltas para formar el jarrón, supóngase que no la tienen como una curva que Y igual a f de X, sino que la tienen como X igual a f de Y, y ya. Acuérdense que hay cosas como X igual a y cúbica menos 2y más 1, que dicen, híjole, si yo la quiero pasar a que sea función de y, despejar la y, bueno, si lo logran hacer es un desastre. Pues no, mira, mejor manejo la curva así como está. Se puede. Lo hicimos ayer en el caso de obtener la longitud de un segmento de curva, ¿sí? Si lo que me dan es una curva de la forma X igual a algo que depende de Y, también lo puedo hacer y es muy parecido. Aquí también es muy parecido, pero el error que uno puede cometer fácilmente es pensar que es de C a D, de algún lugar a algún lugar. Diría, mira, ahora voy a integrar en X. Integrar en Y, perdón. ¿Sí? Arriba integro en X, ahora voy a integrar en las Y. ¿Por qué? Porque tengo X igual a G de Y. ¿Sí? Tengo X igual a G de Y. X como función de Y. Ok, entonces voy a integrar como función de Y. ¿Sí? En lugar de integrar en X, integro en Y. Ok, esto que voy a escribir está mal. Es lo que uno tiene como reflejo si estás concentrado, si no está, lo que sea. Dice, mira, voy a copiar la de arriba, 2pi y, bla, bla, bla. Voy 2pi x, raíz cuadrada, todo lo volteo, ¿no? Todo lo volteo. Ya. Integro en lugar de, como ayer, para sacar la longitud de arco, en lugar de integrar en X, integro en Y y ¡pum! Ya acabé, ¿no?
Está mal, eso está mal. ¿Sí? Está mal, está mal. ¿Qué es lo que está mal? Esta X debe ser una Y. Ya sé que se ve bien raro, pero esa X debe ser una Y. Fíjense, la manera, esta es la razón, la manera en la que uno obtiene el área girando alrededor del eje X es que dice, bueno, ¿cuál es el área del cono, del pedazo de cono? Dice, bueno, pues y uno ve, ¿sabes qué? Es la Y, es esencialmente, aquí está arriba, ¿no? El área es, ¿cómo tengo el área? Ah, pues es que es el 2pi radio por L, y el radio es esta, cuando digo esta, es esta altura, ¿sí? Ese es el radio, la altura que remarqué en rojo otra vez. Esta altura es el radio, ¿sí? Si yo trabajo con integrando en Y, en lugar de integrando en X, eso no cambia. O sea, el pedazo de radio es el mismo. Ese radio, otra vez, es el mismo, ¿sí? Trabajo con otra variable, pero el área sigue siendo 2pi r por L. R sigue siendo Y. R sigue siendo Y. O sea, no hay otra. Lo que sí es que, ¿sabes qué? El pedazo de segmento de pi menos 1 a pi lo puedo expresar como la raíz cuadrada de 1 más la derivada, y ahí puedo usar la derivada de x, de y respecto de x, o de x respecto de y, cualquiera de las dos funciona. ¿Sí? Eso es lo que pasa. O sea, otra vez, última vez, el área del pedazo de cono, que es el aproximante del pedazo café real, es 2pi radio por L, y el radio es esencialmente la coordenada Y de donde estoy trabajando. ¿Sí? Ese es el radio, pase lo que pase, ese es el radio. Y el radio no cambia, es Y. El radio no cambia a X. ¿Qué tiene que ver ahí X? O sea, se ponen a pensar, ¿qué tiene que ver X? Nada. Si yo le pongo X, imagínense, ¿no? O sea, ¿qué es eso? O sea, lo que he recorrido en X, ¿qué? O sea, ese pedazo, ¿qué cono tengo ahí? Nada, nada, no tiene sentido. Otra vez, uno se distrae, se dice, ay, mira, ni me digas, yo sé cómo se le pone. Igualito, pero con Y en lugar de X. No, eso está mal, ya les dije, la parte que taché abajo en X no está bien. La voy a corregir, la corrijo. Es Y. Ahí está bien, ahora sí. Es esta. Y ya. ¿Ok? Es ¿Es una o es la otra? Las dos son correctas, claro. Depende de cómo prefiera yo integrar. Con las X o con las Y. Ahora sí, lo que dije hace rato. O sea, no es complicación, es un caso, ¿no? Una observación, como quieran, es lo que sea. Y si giro alrededor del eje Y, ¿qué onda, no? O sea, es otra cosa. Es otra cosa. Si giro alrededor del eje Y, ya se pone diferente, ¿no? O sea, si giro alrededor del eje Y, el pedazo de cono, el radio, va a ser la coordenada X, no la coordenada Y. Déjenme lo pinto por aquí. A ver, nada más así, o sea, sin poner ningún detalle, nada más comentando. Si yo giro alrededor del eje Y, jarrón, debería así, ya girado, ¿sí? Si giro alrededor del eje y obtengo una campana o lo que sea, cuando yo quiera aproximar el área de ese pedazo como si fuera un pedazo de cono, el área del cono, del pedazo de cono, es 2pi RL, ¿no? L es lo que mide bueno, es la longitud del segmentito ese, es 2pi R por L, y R es el radio. Y el radio es esencialmente X, ¿no? Es la XY. O sea, aquí tengo la XY. Perdón. Aquí tengo la YY, partí. Es esto, ¿no? Es esto. Ese es el radio. Este es el radio. Es X.
No es Y, es X. Nada más. Ahí sí, para que vean, es un cambio completo de perspectiva. Inclusive si me mareo, puedo voltear los ejes y ya acabé. No, es que yo quiero girar alrededor de Y. Ok, cámbiales de nombre, ¿no? A las variables y ya, voltear los ejes y ya. Y queda eso, ¿no? Para que el radio, para que las banditas me queden verticales, porque me mareo. Bueno, queden verticales, está bien, lo puedes hacer. Es equivalente. El punto es que si están girando alrededor del eje, esto es alrededor del eje de las Y's. Alrededor del eje de las Y's. Estoy poniendo esto aquí, aclarando. Alrededor del eje de las Y's. Es lo de hace rato. Ahora voy a escribirlo alrededor del eje de las X, que es casi idéntico. Ahora sí, bueno, mejor no digo que es casi idéntico. Luego alrededor del eje de las X, perdón. Luego alrededor del eje de las Y's, ese era... Ah, perdón, qué tonto. Perdón, qué tonto. Lo que hice hace rato es alrededor del eje de las X. Es un jarrón así como este. Giro alrededor del eje de las X, perdón. Alrededor del eje de las... Déjenme ponerlo bien claro. Las X. Alrededor del eje de las X. Alrededor del eje de las X. ¿Ok? Lo vi hace rato. Alrededor del eje de las Y va a ser muy parecido, como les digo, pero el radio de los pedazos de cono es la coordenada X, no la coordenada Y. Entonces hay que hacer el ajuste. Aquí ahora pongo alrededor del eje de las X, así con mucho énfasis. X, alrededor del eje de las X. Bueno, ¿qué me pasa de veras? No sé qué me está pasando, perdón. Alrededor del eje de las Y. Perdón, de veras, esto es terrible. De por sí no es fácil y luego con tantos errores. Déjenme irme hasta arriba, un minuto. Porque no sé qué está pasando. Tengo ese jarrón que obtengo girando la curva alrededor del eje de las X. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Y ya. Todo el trabajo anterior fue para desembocar en las dos o tres, porque allá arriba dice lo mismo. En las 2 o 3 son equivalentes formas, ¿sí? Ese es el área, porque el jarrón estaba como acostado, ¿sí? Giraba una curva alrededor del eje de las X. Si gira alrededor del eje de las Y, el radio de los conitos, de los pedazos de cono, es la coordenada X. Entonces se parece mucho, pero pues, hay que hacer ese ajuste. Entonces déjenme... Ahora sí, si giro alrededor del eje de las Y's, si giro alrededor del eje de las Y's, ya. Esto que está aquí ya no va a ser Y, va a ser X, ¿sí? Ese 2πr, esa Y es la R del 2πrl, y R es el radio, no es la coordenada Y, ahora la coordenada X, porque estoy girando, tengo el jarrón parado, así, pum, en una mesa. Giro alrededor del eje de las Y's, y el radio es la coordenada X. Entonces hago ese ajuste, me queda 2πx, ¿sí? Y ya, no importa si integro en la variable X o en la variable Y, es lo mismo, porque 2πrl, la R en 2πrl sigue siendo la coordenada X. Cuidado, digo, digo que no es inmediato, tiene que estar uno concentrado, ya vieron que, por creo que 3 veces dije tontería, casi quedé al final en una tontería, pero aquí está bien, ¿ok? Giro alrededor del eje de las X, tengo una manera de trabajarlo. Alrededor del eje de las... No tengo dos maneras de trabajarlo. Puedo integrar en X o en Y, dependiendo de qué, del problema. Si quiero integrar alrededor del eje de las Y, tengo dos maneras. Integrar en X o en Y como más me convenga. Pero no se ven igual las expresiones. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Pero nada más, aquí yo no veo algo que yo llamaría complicaciones, ¿no? Hay ejemplos, vamos a hacer ejemplos, pues, ¿no? No sé si...
No sé si podamos sacar el volumen de una esfera, es que aquí no viene, pero el volumen de una esfera, pues sí, vamos a sacarla, a ver cómo. El área de una esfera. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien está despierto? Son dos cosas. Está despierto, pero no me acuerdo, pues no sirve, ¿no? Además se acuerde del área de una esfera de radio R. Sin verlo en internet, porque yo también puedo verlo. O viéndolo, pues, si no se acuerdan, pero... ¿Cuál es? ¿Cuál es el área de una esfera de radio R? A ver. Nadie, o nadie está despierto, bueno, nadie está despierto y se acuerda. Area of the sphere of radius R. Cuatro pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es esa, no? El área de una esfera. Entonces, ¿qué hago? Voy a... poner a girar algo, ¿sí? Alrededor del eje de las X tengo radio R. Voy a poner a girar esta cosa que está aquí y me va a dar media esfera. Voy a sacar el volumen de media esfera. Al girar, pasa por aquí abajo, ¿no? Es media esfera, el volumen de media esfera, el área de media esfera y al final lo multiplico por 2. Entonces, el área de media esfera es lo siguiente. ¿Cuál es la curva, por cierto? Es un círculo de radio R, es x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada, es la ecuación. Si despejo la y, me da y igual a raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada. ¿Ok? Voy a necesitar la derivada. La derivada de y respecto de x es x entre raíz por la regla de la cadena, ¿no? Es eso, 1 sobre 2 raíz, luego por negativo. Es esa, el área de media. Esa es la derivada. Ahora sí, ya con eso ya puedo sacar el área de media esfera. Es la integral de 0 a r, ¿sí? Empiezo en x igual a 0, acabo en x igual a r, y es 2pi y. Y es raíz cuadrada de r cuadrada menos x, 2pi y, por la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. La derivada está aquí, hay que elevarla al cuadrado. Esto es x cuadrada entre r cuadrada menos x cuadrada de x. Ok. Simplifico un poco. De 0 a r, 2pi raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Raíz de es r cuadrada menos x cuadrada. Aquí me queda arriba, de hecho, r cuadrada. ¿Sí? El 1 se convierte en r cuadrada menos x cuadrada. Más x cuadrada, se me cancela x cuadrada, me queda arriba nada más r cuadrada. Qué bueno, porque estas cosas también se cancelan y me queda la integral de 2pi r de 2pi r, esta r cuadrada, raíz cuadrada sale como r, 2pi sale, son constantes todas esas. Entonces me queda nada más esto, la integral de 0 a r, y esto es, la integral de 0, pues es x, ¿no? X evaluada de 0 a r, en 0 vale 0, en r vale r, 2pi r, 2pi por radio al cuadrado. Es el área de media esfera. Entonces el área de la esfera, el área de una esfera completa es el doble de eso. 4pi por radio al cuadrado. Así se demuestra que el área de la esfera es 4pi por radio al cuadrado. Bueno, qué horror que
Bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo, creo que este ejemplo se puede hacer. Sí, aquí la idea es hacerlo de dos maneras diferentes. Y ya, más o menos. Es un ejemplo más. Déjenme, tomo un. Es que siento que estoy hablando solo por completo. Déjenme, digo, eso, bueno, eso es más frecuente que esto. Pero hacemos un recreo, ¿no? Y ahorita vuelvo. Le apago aquí mientras.
Hay sobrevivientes. 12. ¡Qué horror! Bueno, seguimos. Bueno, yo les sigo y pues que pongan cara de qué interesante también. A ver, ejemplos pues, ¿no? Ya en serio, todo lo que vimos fue, todo lo que este rollo es, ¿cómo saco el área de una trompeta, no? De un jarrón, de un vaso, ¿no? Un vaso pues no suele ser un cono necesariamente, ¿no? Entonces, lo que hicimos ahora fue el volumen de una esfera. Ahí es una cosa que uno se aprende o no, bueno, o se le olvida más bien, depende, pero no sabe cómo salió o no. No, pues como en primaria, secundaria. Y bueno, un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo más viendo que sale lo mismo si uno integra en X o en Y. A veces tiene uno la curva y nada más se deja integrar de una manera, en X o en Y, o sea, porque aguas, ¿no? Pero a veces se deja de las dos maneras, entonces, pues se puede hacer, es un ejemplo. No, aquí yo les digo, yo no veo complicaciones, yo nada más veo ejemplos. No hay nada demasiado raro. Ok, es el área de la parte del lado así de una tacita, de un vaso que se ve, que se obtiene girando de 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Girando la parábola y igual a x cuadrada del punto 1, 1 al punto 2,4 y la giro alrededor del eje Y. ¿Ok? El eje Y, pues me queda una tacita. Me queda una tacita. ¿Sí? Si hago un poquito de trampa y muevo un poquito los ejes, pues se ve así. ¿Sí? Es como un vasito, así. Y bueno, y todo lo que quiero es el área del lado, ¿no? O sea, no incluyo el área del fondo, nada más el área del lado. Y ya, ¿cuál es el área de esa cosa? Bueno, estoy girando alrededor del eje. Aquí la única, no complicación, la única cosa que hay que poner atención es que estoy girando alrededor del eje Y o del eje X, y aquí es del eje Y. Entonces, el área, por una parte, es la integral. ¿De dónde a dónde? Voy a integrar en X, ¿sí? Voy a integrar en X, pero giro alrededor del eje Y. X, ¿de dónde a dónde varía? X varía de 1 a 2. Giro alrededor del eje, con cuidado, Y. Entonces es 2 pi x raíz cuadrada de... Estoy integrando en X, entonces es la derivada 1 más la derivada al cuadrado, ¿no? 1 más y' cuadrada. Aquí va y' cuadrada, la derivada al cuadrado. La derivada es 2x. Entonces es 4x cuadrada. ¿Ok? Y ya. Y esa integral pues hay que hacerla, pero no es difícil. Bueno, es lo de siempre, es con práctica. Lo de adentro, veo una raíz, veo una raíz con algo al cuadrado adentro y pienso, voy a usar esta cosa trigonométrica, ¿no? X, eso se ve como 1 más x cuadrada, y si le pongo x igual a tangente cuadrada más 1 es secante cuadrada, la raíz cuadrada es secante, ya me elimino la raíz, pero no tiene caso, aquí es mucho más sencillo, ¿sí? Si yo hago que lo rojo sea u, la derivada de u, ¿cuánto es? 8x, ¿no? Esencialmente x, y aquí está, x. Entonces ahí lo inteligente es hacer u igual a esa cosa. Entonces si hago u igual a eso, du es 8x, o sea, de x, o sea, de x es du sobre 8. Ok, cambio de variable a
A ver, voy de 1 a 2 en X. En U, ¿a dónde voy? U vale 1 más 4X cuadrada. Si X vale 1, 1 al cuadrado es 1, por 4, 4, más 1, 5. U vale 5. ¿Sí? Aquí es de X igual a 1. Lo digo aquí, me refiero aquí, en la integral original. Voy de X igual a 1 a X igual a 2. Acá abajo voy a integrar con el cambio de variable. Cuando X vale 1, ya calculé que U vale 5. Cuando X vale 2, U vale 2 al cuadrado, 4. Por 4, 16. Más 1, 17. Ok, U vale 1 más X cuadrado, 4X cuadrado. U vale 17. De 5 a 17. ¿De qué? Voy a sacar el 2pi. ¿Sí? Que está aquí. Y voy a sacar el 8. Porque es de U entre 8. Voy a sacar el 8 de una vez. ¿Qué tengo? Es esto, ¿verdad? Es X de X. Ya vi que era de U entre 8. Ya saqué el 8. Aquí tengo de U. ¿Qué falta? Pues esto, ¿no? Lo que está dentro de la raíz, que es raíz cuadrada de U. Y ya, eso no debe dar problemas. Es 2pi entre 8. ¿Cuál es la integral de U a la 1 medio? Es U a la 3 medios sobre 3 medios. Así está. Y esto va de 5 a 17. Y esto es... No hay mucho que hacer. 4 entre 8. O sea, cancelando me queda pi entre 12. ¿Por qué entre 12 y no entre 6? No, 4 24avos es un sexto. ¿Sí? 2 por 2, 4. Entre 24 es un sexto. Ahora sí, evalúo U a la 3 medios en 17 y me queda 17 a la 3 medios. Evalúo en 5, me queda 5 a la 3 medios. Son cosas muy feas, por cierto. Son valores muy feos. Pero no importa, pues es lo que es. Un poquito menos feo, no mucho, pero un poquito se ve así. 17 por raíz de 17 menos 5 por raíz de 5. Y ya, ahí está. Ese es el área. Y ya para checar que sale lo mismo, que yo puedo integrar con las X, lo que les dije, ¿no? Si tengo Y como función de X, pues aprovecho, ¿no? Es la que me gusta. Si al revés, tengo X en función de Y, pues aprovecho. Pero hay algunos casos, es raro, pero pasa como ahorita, que puedo tener las dos, me dan una y puedo sacar la otra y tampoco se ve muy fea. ¿Sí? Tengo Y igual a X cuadrada aquí arriba. Y es lo mismo que decir que X es raíz cuadrada de Y. ¿Sí? Porque es positiva. O sea, son las X positivas las que dan vuelta. X es raíz cuadrada de Y, es otra manera de ponerlo. Entonces, sigo dando vueltas alrededor del eje de las Y's. Pero también puedo integrar en Y, en lugar de integrar en X. Si integro en Y, ¿qué me queda? Acá arriba voy. Es 2pi. Bueno, ya saqué el 2pi desde el principio. ¿Y de dónde a dónde va? Y va de 1 a 4. ¿Y qué es? 2pi X, aguas, es X. ¿Sí? Por raíz cuadrada de 1 más. Ahora tengo la derivada de X con respecto de Y. O sea, la derivada de X con respecto de Y es 1 sobre 2 raíz de Y. ¿Sí? Aquí tengo X. La derivada de X respecto de Y es 1 sobre 2 raíz de Y. Ahí está. Ok, ¿en qué iba? La raíz cuadrada que estoy trabajando es la raíz cuadrada de 1 más la derivada de X respecto de Y al cuadrado. La derivada ya la saqué. Está acá. Al cuadrado me va a quedar 1 sobre 4Y. ¿Sí? Estoy integrando en Y. De Y. Está bien así como está. Claro, estoy integrando en Y y tengo adentro la X. Entonces tengo que pasar la X en términos de Y. Y yo sé que X es raíz de Y.
Entonces, esta X, sin problema, le puedo poner lo que es raíz de Y. Entonces, voy a ponerle eso, voy a ponerle raíz de Y, simplemente porque es cierto y porque tengo que integrar en Y como quiera, ¿no? Ahora sí, esta debe ser la misma, esto debe dar la misma respuesta que hace 3 minutos. ¿Mande? Nada. ¿Por qué 2pi? No entiendo por qué aparece 2 veces. ¿2 veces? No sé a qué te refieres. ¿2 veces? Ah, perdón. Sí, la puse afuera y luego la puse adentro. Es lo que pasa por sacar la constante así. La voy a sacar de una vez y ya luego me hago bolas y ahí está el problema. Gracias. Ese es el área y va aquí abajo. Este es la versión original, que estaba mal, que tenía 2pi adentro. Y pues ya esto se debe volver aburrido. Acuérdense, ya les dije 1.000.000 de veces. Bueno, pues sí, no me canso de repetir. Aquí la cosa es practicar mucho. Bueno. ¿Cómo voy a integrar esta cosa? ¿Se les ocurre cómo integrar esto? Bueno, ahí es donde tiene uno que tener la práctica, porque si se detiene uno mucho en un examen, digamos, pues no se me ocurre nada rápido, ¿eh? No, ¿qué hago? U igual a raíz, no. U igual a raíz de Y, no, pues no. U igual a 1 más 1 entre 4Y, no, pues se me queda horrible. Y ya, y después de un rato, bueno, me ocurren dos maneras equivalentes de simplificar esto. Tengo raíz de A por raíz de B. Raíz de A por raíz de B es raíz de A por B. Entonces esto es raíz de Y por 1 más 1 entre 4Y. ¿Sí? Raíz de A por raíz de B es raíz de A por B. Tengo eso. Y le sigo. 2pi por la integral de 1 a 4. Raíz de Y más un cuarto de Y. Pues sí, ahí está. Metí eso y ya funcionó. Otra manera de llegar a lo mismo. Déjame cerrar esta para, bueno, me tiene que quedar igual que la otra manera, que por supuesto es equivalente, pues esta es álgebra de prepa, ¿no? Más que de que se le ocurra a uno que la haga bien, ya son dos cosas. Tiene que ocurrir y hacerla bien. Es lo que tenía originalmente. Voy a manipularla de esta manera. 2pi integral de 1 a 4. La raíz de y la dejo como está. La raíz de adentro la manipulo. Eso es 4y más 1 entre 4y. ¿Sí? 4y entre. O sea, nada más le puse como un denominador 4y a la parte de adentro. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora hago así. La raíz de y ahí está afuera, ¿no? Raíz de a entre b es raíz de a entre raíz de b. Pues la raíz de la parte de abajo es la raíz de 4y de y. Le sigo. A es 2pi por la integral de 1 a 4, raíz de y. Raíz de 4 es 2. Le voy a sacar el 2. Raíz de y abajo, ahí está. Raíz de 4y más 1 de y. Se cancelan las raíces de y, se cancela esto y me queda pi por raíz de 1 a 4 de raíz de 4y más 1 de y. Eso es lo que me quedó con esta versión. No se ve idéntico que lo que me quedó hace rato, pero es lo mismo. Es álgebra también de prepa. Son lo mismo. Las expresiones que tengo son iguales. Son la misma cosa. ¿Ok?
Bueno, son la misma cosa. ¿Qué sigue? Nada, integrar. ¿Cuál me gusta más? Son la misma, ¿eh? O sea, me gusta más la de arriba porque el 1/4, no, digo, ¿por qué 1/4? No, la última vez que trabajé, no, o sea, no me gusta el 1/4, pues. Entonces hago la de arriba. Trabajo con la de arriba. Ok, el área que quiero es pi por, voy a volver a escribirlo, integral de 1 a 4, integral de 4y más 1 de y. Esa, bueno, depende de cuánta práctica tengan, espero que mucha, en serio. Esa les debe ocurrir en pocos minutos. ¿Sí? Lo de adentro, 4y más 1 es como si fuera y, o sea, es como si fuera la pura y, es raíz de y. Claro, no es raíz de y, pero es casi lo mismo, ¿no? No es grave. No es raíz de 4y cúbica más, no, ahí sí ya valió, ¿no? Pero es como y, 4y más 1 se parece mucho a y. Entonces voy a ponerle que es una variable, 4y más 1 es u. El precio que hay que pagar es este. O sea que du es de y es de u entre 4. Ok, la integral, de una vez cambio las variables, ¿no? Cuando y vale 1, u vale 5. Cuando y vale 4, u vale 4 por 4, 16 y 1, 17. 17. Y luego raíz cuadrada de u. Okay, ahí está. Sobre 4. ¿Sí? Pues ya aquí está, ¿no? Ya desaparece, está casi idéntico al anterior, pero no idéntico. Esto es u a la 3 medios sobre 3 medios. Esto va evaluado de 5 a 17. O sea, esto es 2/12, es 1/6, es pi sextos. 17 a la 3 medios menos 5 a la 3 medios. O sea, no hay nada sorprendente, ¿no? O sea, más le valía que quedara así. O sea, pero bueno, quedó como debería quedar. Es, igual que el de arriba, ¿no? Pues tiene que ser, es la misma cosa. Bueno, en fin, este ejemplo, todo lo que dice es, pues, que se puede integrar en X o en Y, da lo mismo, ¿no? O sea, es cierto, es un teorema, ¿no? Pero es un ejemplo ilustrando eso. En el caso en el que puedo tener la cosa que da vuelta, la puedo tener tanto en términos de como x igual a función de y como y igual a función de x, yo escojo cualquiera, ¿no? De las dos. ¿Qué más? Pues nada. Si giro alrededor del eje de las x o giro alrededor del eje de la... Tengo que tener cuidado, ¿no? Si giro alrededor de un eje, tengo una expresión para el área. Y si giro alrededor del otro eje, tengo otra expresión para el área. Hay que tener cuidado nada más con cuál estoy usando. Pero no hay mucho más. O sea, para mí, como siempre, lo valioso es eso. Lo valioso es que un problema, digo, bueno, ¿cómo voy a sacar el área de una esfera? ¿No? O sea, pues, ¿de dónde lo...? Bueno, es un problema así, si lo puedo, o sea, como todo, ¿no? En ciencias, en física, en biología, en todos lados. Si yo puedo decir, mira, una aproximación decente de esto es una suma, es la sumita de estas cosas. Digo, iba a haber una integral. Y ya, hay que plantear la integral y luego resolverla. Hay integrales que plantearlas se llevan semanas o lo que sea. Y hay integrales que son ejercicios como estos, ¿no? Pero es el chiste, ¿no? Que convierte uno un problema que no tiene ni idea de cómo hacerlo en un problema, en una integral. Lo aproxima y pum, mira, en el límite tengo la respuesta, es una integral. Y ya, para mí es lo valioso, más que la formulita en sí que se le olvida a uno porque se le olvida en 2 meses o lo que sea, ya se le olvidó por completo, ¿no? Pero la puedo reconstruir para empezar y es un ejemplo más y ya. Bueno, es lo que es. Y que sigue, bueno, ya yo creo que ya le paramos, pero les recuerdo, bueno, no sé, sí, ¿por qué no? Pues recuerdo que sigue. Vamos a ver algún ejemplo de biología, yo creo, sí, de biología. Alguna cosa más vamos a ver la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille que da el flujo en las arterias y eso.
Es un poco curiosa porque depende de la cuarta potencia del radio de las arterias. Entonces es curiosa la ley de Poiseuille. Creo que explica un poco por qué son tan graves las enfermedades vasculares. Bueno, ayuda a explicar. Y después de eso, esto es el lunes, yo creo, el miércoles, lo que sea, y después de eso vemos probabilidad, y no sé si llevan a la clase 2, no sé, y se acaban las aplicaciones, y pues nada más todo lo que va a quedar es ver un poco más de técnicas de integración, y hacer problemas, nos ponemos a hacer problemas después, ya se acaba el material y nos ponemos a hacer problemas. Bueno, logré que dieran las 11:23 con este último rollo que no es parte en realidad de la clase. Y nada más, aquí me quedo esperando a que los que sí están por allí se vayan. Si hay alguna pregunta del tipo que sea, pues aquí estoy, aquí me quedo hasta que se vayan, más o menos. Si no se van, pues me voy. Y nos vemos, siendo jueves, nos vemos el lunes. Hoy es jueves 13, entonces es un día primo, y el lunes también, porque es 17, ¿no? Y también el miércoles es 19, es primo. Eso, interesante. ¿No se han ido? Bueno, ya voy entonces, cuídense, descansen, trabajen. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Bye. profe. Hasta luego, al contrario.